último año, la labor comunicativa ha situado a Cosital Valencia en el mapa, dando a conocer la importante labor de los habilitados nacionales y convirtiendo el colegio en voz experta en el sector de la administración local. Se ha utilizado la prensa escrita y digital, la radio y la televisión para erigirnos como voz en temas que atañen a la administración. Interpretamos que actualmente en los procedimientos de contratación debería reforzarse la presencia de funcionarios verdaderamente independientes en todas las fases, tanto a la hora de informar la necesidad de los contratos, informar sobre los pliegos, las prescripciones técnicas, los proyectos de obras. En otros casos se ha aparecido en los medios para hablar de temas tan importantes como la contratación pública, a raíz de jornadas sobre el tema organizadas por el propio Cosital Valencia. En Cosital lamentan que en los últimos años las administraciones públicas hayan cerrado los ojos ante las condiciones en las que trabajaban sus contratistas. Eso, afirman, tiene que cambiar. Javier Biosca es el presidente del colegio. La administración no puede cerrar los ojos a cómo se comportan las empresas con las que contrata. Yo creo que eso es el cambio de mentalidad. Por supuesto, la defensa de los compañeros es prioritaria y también para esto se han utilizado los medios. Los avances en la administración electrónica es uno de los objetivos básicos de Cosital. Otro objetivo muy importante, dar a conocer el colegio y el colectivo de los habilitados nacionales. Para ello, los máximos representantes del colegio han asistido a los medios de comunicación. Evidentemente defiende los intereses del colectivo, pero esta defensa va más allá porque al mismo tiempo, cuando el colegio, por ejemplo, trata de que los puestos que están reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se presten y estén ocupados por funcionarios de este tipo, lo que garantiza es que las funciones que la normativa nos atribuye se desempeñan por personas que tienen la formación específica para poder desempeñarlas. Señor Almonacid, ¿qué son el secretarios y los interventores de la administración local? Pues somos los llamados funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. Somos funcionarios del Estado, pero físicamente trabajamos y funcionalmente en las entidades locales, en los ayuntamientos y en las diputaciones. También otros miembros de la Junta de Gobierno han acudido a los medios, en este caso para hablar del archivo electrónico, en el que Cosital ha hecho una aportación valorada a nivel nacional. Lo virtualmente importante de este sistema es que consolida una manera de funcionar que tiene que ver con la reducción de cargas administrativas a la ciudadanía, haciendo dentro de lo posible una administración más transparente y menos compleja. Se ha podido dar visibilidad a los convenios y acuerdos a los que se ha llegado con diferentes instituciones. Asimismo, Cosital ha conseguido erigirse como voz experta a través de la opinión. Se ha hecho gracias a artículos publicados en diferentes medios sobre temas relevantes de la vida pública. Este avance en comunicación ha ido acompañado en paralelo por la no menos importante labor de las redes sociales. 2016 ha sido el año en que Cosital se ha dado a conocer a través de las redes y en estos momentos ya tenemos más de 340 seguidores. Con el objetivo de estar más cerca de los colegiados, hemos puesto en marcha las entrevistas. Poco a poco vamos recorriendo nuestra geografía para escucharos. Nuestro altavoz, la web de Cosital. Cosital Valencia, para los colegiados, para la sociedad, para las personas.